Muchas gracias a nuestros asistentes por estar nuevamente conectados con el primer encuentro internacional de sostenibilidad y tecnología del sector de construcción e infraestructura. Damos inicio con la conferencia Transformación Digital e Implementación desde BIM para el sector construcción, a cargo del señor Leonardo Lamprea Parra. Actualmente lidera la estrategia de negocios de Chorus Sales, Negotiation Training y Nazca Digital, donde ha alcanzado la transformación de más de 150 compañías y sus equipos de trabajo, entre las que resaltan las empresas tales como RCN Televisión, Constructora Colpatria, Caracol Televisión, Constructora Capital, Camacol, SENA, Ruta N, Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, Cámara de Comercio de Saravena, Gobernación de Cundinamarca y Arauca, entre otras. Leonardo cuenta con más de 15 años de experiencia en especialidades como diseño de modelos de negocios, generación de estrategias de marketing y ventas, consolidación, empoderamiento de equipos de trabajo, implementación de estrategias de transformación digital desde la alta dirección. Damos entonces una cordial bienvenida a nuestro conferencista Leonardo Lamprea. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que ya estén viendo todos correctamente mi pantalla. Bueno, pues bienvenidos. Gracias por esta invitación. Nosotros vamos a abordar esta conferencia y la hemos denominado BIM, la nueva normalidad. Y vamos a abordar un poco los retos de la transformación digital para el sector de la construcción. Hemos visto cómo todos los conferencistas anteriores que han antecedido esta conferencia nos han hablado de todas las grandes oportunidades, de todas las posibilidades que desde la tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, podemos hacer procesos de transformación y llevar el sector de la construcción y de la infraestructura al siguiente nivel. Ahora nuestra charla se va a enfocar específicamente en, bueno, todas estas tecnologías, todas estas herramientas, todos estos modelos, ¿cómo podemos nosotros entonces, si queremos en nuestra organización, poder adelantar ese proceso de transformación digital, poder implementar la metodología, estas nuevas tecnologías, cómo deberíamos o cómo podemos nosotros hacerlo? Entonces, bajo ese nuevo escenario, pues nosotros queremos abordar con ustedes esta nueva realidad o esta nueva normalidad, porque es indudable que la situación actual transformó lo que está pasando en el sector y ha permitido también que las compañías aceleren procesos de transformación digital, y esta es la base sobre la cual nosotros queremos conversar con ustedes este tiempo. Entonces, entendiendo eso, nosotros, la primera pregunta que nos planteamos era, bueno, ¿qué es o cómo, de qué manera se aceleró el tema de la transformación digital y de la implementación de la metodología BIM? ¿Qué fue lo que lo aceleró? Y todos entendemos que en marzo, específicamente en Colombia y en general en todo el mundo, pues tuvimos todo un escenario de transformación, todo un escenario en donde teníamos que arrancar a trabajar y entender que la pandemia nos cambia la manera de abordar la realidad. Y pues todos pensamos en el concepto de crisis, y en ese concepto de crisis, pues entendemos nosotros que hay un cambio, y hay un cambio en ese modelo, y básicamente nosotros lo vemos como dos palabras. Y lo traigo a colación específicamente porque tenemos el concepto de que crisis son problemas, pero cuando lo vemos desde el concepto, desde cómo lo ven en Oriente, cómo lo ven en Asia, ellos lo manejan en dos conceptos, en dos palabras. Huelli, que significa para ellos en español, para nosotros crisis, pero ellos lo ven de dos formas. Uno, que es peligro o riesgos asociados al negocio, y G, la posibilidad y la oportunidad de transformar el negocio. Entendiendo esto, nosotros creemos que la mejor oportunidad o una de las mejores oportunidades que ha acelerado este proceso es específicamente la pandemia. Ahora, pues busquemos entender qué es la transformación digital, y desde nuestro concepto, desde el trabajo que hemos venido haciendo con diversas compañías y ahora que estamos trabajando en Latinoamérica específicamente, pues queremos también contarles cuál es esa oportunidad y ver la metodología BIM y ver todo lo que está pasando en el sector
como la oportunidad para llevar la transformación digital a estas organizaciones. Entonces, lo primero, pues, es entender qué es la transformación digital y entonces luego empezar a tratar de conectarlo y darnos cuenta de las similitudes y las bondades que tiene la transformación digital desde la implementación de la metodología BIM. Y aquí entonces encontramos que la transformación digital es la adopción estratégica de tecnologías digitales. ¿Y por qué es importante ese concepto de adopción estratégica? Porque normalmente cuando estamos haciendo procesos de inversión en tecnología, procesos de inversión en consultoría, lo que nosotros debemos comenzar a entender es cómo la tecnología va a ayudar a que nuestro negocio sea mucho más productivo, podamos entregar una mejor experiencia a los clientes. Y cuando hablamos de los clientes, hablamos de un concepto de cliente interno y cliente externo. También a nuestros empleados y además de ello, poder gestionar el riesgo empresarial para anticipar muchas cosas de lo que va a pasar hacia adelante o hacia el futuro y finalmente, pues todas las organizaciones que se involucran en un proceso de transformación digital, pues lo que persiguen es ejercer un mejor control del costo y poder concentrarse en proveer productos y servicios que tengan una base de innovación, que tengan una base de especialización, que resuelvan las necesidades y los objetivos futuros que se están planteando sus clientes. Entonces, entendiendo esto, la transformación digital para el sector va a significar más valor para los clientes, más valor para los accionistas, más valor para los colaboradores y finalmente más valor pues para el ecosistema o los stakeholders que estén vinculados a la organización y vinculados a la actividad que esté prestando esta organización. Partiendo de esto, entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacíamos cuando comenzamos este tema de la metodología y cómo llevar BIM a las organizaciones es entender las similitudes que BIM y transformación digital tienen. Entonces, nosotros nos movemos sobre tres grandes conceptos. La metodología BIM es la adopción o el trabajo con tecnologías 3D específicamente, que tienen una característica, y es la capacidad que nosotros tengamos de poder extraer información. Y ese es uno de los puntos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Y cuando lo miramos con el concepto de transformación digital, nos dice que es la adopción estratégica de tecnologías que finalmente generan una data que nos deben es aportar a la toma de decisiones de negocios que nosotros perseguimos como organizaciones. El segundo concepto del cual nos habla la metodología BIM, en este caso, es de pues, procesos colaborativos. Y en los procesos colaborativos, indudablemente, pues no solamente están vinculados los interesados, los contratistas, los stakeholders del proyecto, los accionistas, los clientes, sino todos los que participan en torno al proceso constructivo de la edificación, pues lo que persigue finalmente es que podamos anticipar y que todos estemos en torno al mismo proyecto, anticipando las decisiones que luego van a pasar cuando vamos a la construcción o a la operación de esa edificación. Para el proceso de transformación digital ocurre exactamente lo mismo. Los clientes, los stakeholders son esenciales y se piensa desde un concepto que para nosotros es tremendamente importante y es la experiencia que tenemos todos como participantes de un proyecto o de una organización, cuál es la experiencia que está generando esa adopción estratégica de tecnologías. Y finalmente, pues viéndolo desde la metodología BIM, pues tenemos todo un concepto de estándares y de protocolos, que finalmente lo que logra es llevarnos a una unificación, a buscar un lenguaje común en el que todos nos podamos encontrar. Si ustedes se dan cuenta, cada día están entrando más compañías extranjeras a Colombia. Solamente por ponerles un caso, pues la llegada o ya la firma del contrato del metro en Bogotá, pues ha implicado que venga una compañía china, pero que estén vinculadas además compañías colombianas, y estas compañías colombianas van a necesitar un lenguaje común, y eso es lo que nos proporciona la metodología BIM también, un lenguaje común, el proyecto de Atrio, el edificio Bacatá, y así muchos otros proyectos que se están desarrollando en el país o que se han venido desarrollando en el país, pues ya no solamente vinculan compañías colombianas, sino tenemos compañías extranjeras
y ellas están basadas, o están muchas de ellas trabajando con la metodología BIM, y pues todos trabajamos sobre un lenguaje común. Y visto eso desde la transformación digital, pues hablamos de un concepto de procesos y de productividad que buscan lo mismo, tener un lenguaje común, que lo que nos van a ayudar es a gestionar ese riesgo empresarial que está inmerso en todas las organizaciones y finalmente a producir unos resultados que lo que estamos persiguiendo pues es mejorar la productividad, tener una compañía o tener un sector que sea sostenible en el tiempo y que podamos hacer procesos de innovación que nos lleven a esa sostenibilidad, que es algo de lo que, pues si ustedes se han dado cuenta en las conferencias anteriores, se ha venido hablando y es bien importante este tema. Entonces, esto nos lleva a tratar de definir qué es BIM. Y yo aquí siempre parto de qué no es BIM. BIM no es una inversión solamente en tecnología, no es solamente invertir en computadores o hacer un cambio en las redes de la organización o tener simplemente un modelado 3D. Nos ha pasado y siempre nos hemos encontrado con este desafío y creo que es uno de los elementos que todos los que hemos estado vinculados al sector de la construcción estamos tratando de transformar y de generar un mensaje correcto. Tener un modelo gestionado en un software, en este caso puede ser Revit o puede ser software como Archicad o Syncro, todas las tecnologías que existen, no significa que usted tenga o que usted esté implementando la metodología BIM. No es solamente tener documentos digitales, no es solamente decir, ahora ya no imprimo los planos, sino simplemente los envío en digital a través de un correo electrónico. Y no es el concepto per se de tener una capacitación en una herramienta tecnológica. La digitalización sin una estrategia no es implementar BIM. Entonces la pregunta que viene aquí o la pregunta que surge acá es, entonces, ¿qué es implementar BIM? Nosotros hemos encontrado, y esta es una definición que nosotros queremos también llevar un poco más allá de simplemente implementar la metodología, y es básicamente la transformación cultural. Y esto es uno de los grandes desafíos y hemos tenido la oportunidad de compartir con expertos de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, y todos hemos llegado a la misma conclusión. La metodología BIM es la transformación cultural y de la estrategia que impacta a la organización, sus proveedores y el entorno. Bajo esos tres conceptos que hablábamos anteriormente, pues tener tecnologías 3D para poder extraer información, des en cuenta la importancia de la data para tomar decisiones, trabajar de manera colaborativa y anticipada. Lo que buscamos acá es anticipar los posibles problemas o situaciones o desafíos que nos vamos a encontrar en la obra y finalmente tener un lenguaje común. Por esta razón, la iniciativa, por ejemplo, del BIM Forum en Colombia, del BIM Forum en Chile, en Perú, en México, en Panamá, y sigue creciendo esa red en donde buscamos todos encontrar un lenguaje común. Entonces, finalmente, lo que nos permite la metodología es transformar las organizaciones, ¿cierto? En donde el cliente se coloca en el centro de la organización, se trabaja a través de se simplifica el trabajo. Nosotros acá hablamos un poco de simplificar también muchos procesos operativos, muchos procesos que se están llevando dentro de las organizaciones para que a través de la tecnología nosotros podamos generar esas mejoras y esos procesos de innovación y de adopción de nuevas tecnologías y además de entender que los procesos, la metodología BIM implica también una transformación de los procesos. Todo esto se soporta en algo importantísimo, que finalmente es el talento. Nosotros creemos indudablemente que son los seres humanos, que son las personas, los equipos de trabajo, los que producen esa transformación digital y finalmente hay que trabajar con ellos para que ellos sean actores activos y que siempre estén vinculados y los acompañemos en estos procesos de transformación digital. Tomando esto como base, entonces, nosotros hemos identificado a lo largo del trabajo que hemos venido haciendo, tanto acá en Colombia como lo que hemos estado comenzando a trabajar en Latinoamérica, pues cuáles son esos principales desafíos. Y nosotros encontramos 5 grandes desafíos. El primero, como en todas las organizaciones, uno de los grandes retos o de los grandes puntos y las preguntas que nos hacen las organizaciones es
Bueno, esto desde la perspectiva financiera, porque todas las organizaciones lo entienden así, desde la perspectiva financiera, ¿cómo nos va a impactar a nosotros? La segunda pregunta que nos están haciendo, o el segundo desafío que nos encontramos es la gestión del talento. El tercero es, bueno, cuando estás produciendo un proceso de transformación digital, cuando estás llevando la metodología BIM a la organización, esto significa que tenemos que tener un proceso de innovación, de reimaginar el modelo de negocio. Entender que las diferentes áreas que participan del ciclo constructivo se vuelven pequeñas organizaciones que tienen unos clientes internos y unos clientes externos, y es repensar cómo creamos esos nuevos productos y servicios. Es entender que seguramente antes lo hacíamos de una manera y ahora vamos a trabajar de una manera diferente. No cambia el resultado. Lo que cambia es la manera como nosotros llegamos a ese resultado y qué tan óptimo es ese resultado. El cuarto punto es la adopción de nuevas tecnologías. Pensar la transformación digital sin tener en cuenta los procesos de inversión en tecnología. Y no es solamente invertir en tecnología en un software, salir y buscar el más barato o en hardware el más económico, sino es entender cómo la tecnología va a transformar también los productos y servicios que creamos. Hoy, y nosotros creemos que esa es una de las grandes fases en las que estamos, en Colombia específicamente, nos encontramos que la mayoría de compañías trabajan con software estandarizados. Nosotros creemos que el siguiente gran paso, y es hacia donde está encaminado el sector, que además es una de los grandes beneficios que lleva la metodología BIM y que per se lleva a la transformación digital, es trabajar en modelos abiertos de tecnología, o lo que nosotros estamos denominando en el Open BIM, que no solamente es tecnología, sino también procesos. Pero desde el campo de la tecnología vamos a empezar a ver cómo dentro del flujo de trabajo vamos a integrar nuevas tecnologías, porque son las que mejor responden a esa realidad y a esas actividades que desarrollamos. Y finalmente, como un quinto punto, nos encontramos con todo lo que tiene que ver con el concepto de utilización y maximización de recursos. Finalmente, adoptar la transformación digital desde la metodología BIM implica la maximización, el trabajo con recursos de manera optimizada. Recordemos que estamos en un momento en donde los recursos y el acceso a recursos pues se hace mucho más difícil. Entonces, pues parte del éxito de la transformación digital es que nos ayuda a trabajar y a maximizar el uso de los recursos que nosotros estamos teniendo. Teniendo esto en cuenta, nosotros lanzamos una pregunta y nos fuimos con más de 250 profesionales del sector de arquitectura en todas las áreas, y estoy hablando también del sector de construcción ya a nivel empresarial, y les preguntamos cuáles eran esos obstáculos que ellos identificaban para llevar la transformación digital a sus organizaciones. Y nos encontramos con estos 7, nosotros resaltamos, como ustedes lo pueden ver en la imagen, en la diapositiva, en el slide, resaltamos los que nosotros hemos encontrado que son los que generan una mayor resistencia, y que en un ejercicio que hacíamos de calificación con estos profesionales, ellos nos daban una calificación y nos decían, mire, el primer punto que tiene cualquier organización cuando quiere llevar la transformación digital e implementarla, hacerla realidad dentro de su compañía, dentro de sus equipos de trabajo, y aún más con la metodología BIM, es de tener un objetivo estratégico. Y ahí nos encontramos que uno de los grandes problemas era que no se tiene un objetivo estratégico. Aquí la pregunta que nosotros les lanzamos a ustedes es, en sus organizaciones, los que están llevando, los que están implementando la metodología BIM, ¿cuál es el objetivo estratégico? Porque el objetivo estratégico nos define el lugar a donde vamos a querer llegar. Recuerden que cuando uno no tiene un lugar claro a dónde quiere llegar o a dónde quiere estar, pues cualquier camino le funciona. Lo segundo que encontrábamos es que nos decían, mire, no hay una estrategia. Hemos encontrado que las compañías sí quieren entrar y llevar la implementación de la metodología BIM a sus organizaciones, pero no tienen una estrategia. Lo tercero que encontramos es, claro, cuando no tenemos un objetivo estratégico, no tenemos una estrategia, pues la comunicación, que es esencial para llevar la transformación digital, que es esencial para llevar la metodología BIM al sector, pues es inexistente. Porque yo no sé de qué manera, como colaborador dentro de una organización, primero, se beneficia la organización de llevar la metodología BIM, y dos, de qué manera yo soy un actor que puede determinar
y aportar en ese proceso de implementación de la metodología. Como un cuarto punto, pues hablábamos de la resistencia al cambio. El sector de la construcción en muchos de sus procesos, en muchos de sus cargos, son cargos que llevan bastante tiempo, son personas que llevan bastante tiempo y lo están haciendo desde hace mucho tiempo de la misma manera. Entonces aquí decíamos, bueno, hay que trabajar en ese proceso de gestión del cambio para estas organizaciones. Teníamos el tema de los procesos, que muchos de los procesos se quiere llevar la transformación digital, se quiere llevar la metodología BIM, se hacen inversiones en tecnología, hacen inversiones en la nube, entonces con BIM 360, tenemos drones, escáner, tenemos todo un montón de herramientas y de procesos nuevos, pero los procesos siguen al interior de la organización, siguen siendo los mismos. Entonces esto también nos hace un llamado a revisar los procesos. Nos hemos encontrado inclusive con casos en que compañías tienen norma ISO para ciertos procesos y cuando entramos y revisamos el proceso es totalmente diferente lo que está en la ISO a lo que está pasando en la realidad. Entonces, ¿cómo alineamos, cómo conectamos nosotros, cómo unimos nosotros esos procesos y los actualizamos y los hacemos realidad para que llevando la transformación digital a esas organizaciones también se haga un proceso de transformación de los procesos? Lo otro que encontrábamos era la capacitación adecuada. Y la capacitación no solamente tiene que pasar por un proceso de entender la herramienta, sino de los desafíos que yo resuelvo con la herramienta. Hoy por hoy, uno de los grandes puntos que necesitamos tener nosotros en nuestro talento es cómo los llevamos a la construcción de esas habilidades digitales. Y finalmente la inversión tecnológica, que es uno de los puntos que todos nos mencionan a nosotros y nos dicen, mire, tenemos un tema con el proceso de adopción de inversión tecnológica porque no se está haciendo, no se está llevando. Simplemente se está haciendo inversión en un software, pero quizás el hardware no está tan adecuado o no tenemos la infraestructura, la red. Simplemente pregúntense por el ancho de banda para poder subir la información, por ejemplo, trabajar en este caso con pues, BIM 360, voy a colocar lo que es de Autodesk, y bueno, no tenemos cómo trabajar, no entendemos esos procesos, cómo se hace, cómo se gestionan mejor esos procesos, y esto es supremamente importante. Hemos encontrado que hay compañías que tienen bloqueos de seguridad, y entonces todo esto también se tiene que contemplar, que no es simplemente hacer una inversión en una tecnología y listo, arranque que ya se dio la transformación digital. Entonces, con estos puntos, con estos obstáculos, como los veíamos nosotros, y lo que nos decían las personas, pues nos dimos a la tarea de, entendiendo la transformación digital, pues cuáles deberían ser los pasos que debería seguir una organización, debería seguir el líder de una organización, o esos nuevos disruptores, esos nuevos innovadores, que son muchas veces personas que inician en sus organizaciones estos procesos de transformación, pues dejarles cuáles son los ejes en los que deberían trabajar. Y nos encontramos básicamente pues con varios ejes. Nosotros hablamos, el primero, que es súper importante, tiene que ver con estrategia y cultura digital. El segundo, con la experiencia del cliente y el proveedor. Miren, si nosotros no logramos, después de tener una estrategia clara, pensar en cómo nosotros llevamos y de qué manera nosotros estamos llevando y creando buenas experiencias para que se generen unas victorias tempranas. Las victorias tempranas o pequeñas victorias son las que le permiten a las organizaciones facilitar los procesos de adopción. Luego hablábamos del talento, finalmente procesos, ya productos y servicios, entendiendo que tenemos que entender esto como una nueva construcción de propuestas de valor, tanto internas como externas, y finalmente, pues todo el concepto de infraestructura tecnológica. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la tecnología? ¿Cierto? El Big Data, el blockchain, el Machine Learning, la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a trabajar con el concepto de realidad virtual, de realidad aumentada? ¿Cómo vamos a trabajar con el Internet de las cosas? En la primera conferencia lo veíamos de esa manera, cómo la tecnología, todo está cambiando, cómo yo ya puedo en tiempo real ver la edificación. Acá en Colombia ya está pasando. Por ejemplo, los clientes ya pueden ver la edificación y saber si ya está separado, cuántos quedan, y al interior, con experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada, pues están pudiendo mejorar la experiencia.
Ahí, por ejemplo, cambió todo el ciclo, el proceso como se hacía la venta de los proyectos de edificación. Anteriormente ibas a la sala de ventas, ahora los recorridos son virtuales. Ahora el cliente quiere tener esa experiencia y vivirla en digital, porque además es una de las tendencias tecnológicas y además es uno de los comportamientos que estamos teniendo. Y finalmente, pues decimos nosotros, aquello que no se mide no se puede gestionar, y si no se puede gestionar, obviamente no se puede gestionar. Y entonces hablamos de un concepto de los mapas estratégicos, de los OKRs, que son objetivos claves de resultado, que en un proceso de implementación o de adopción de procesos de transformación digital nos van a ayudar a identificar y a concentrarnos en realmente lo importante. Y por otro lado, en los cuadros de mando integral, porque uno de los grandes desafíos que hemos encontrado es cómo recordamos todo el tiempo dentro de la organización que tenemos un gran desafío, que tenemos un objetivo, el cual debe ser lo suficientemente retador, lo suficientemente motivador para que no dependa solamente bajo el concepto que tenemos nosotros, que es un indicador me está midiendo a mí, y no, un indicador mide el proceso, y en eso somos enfáticos. El día de ayer conversamos con los socios de una organización donde estamos hablando de la implementación de la metodología, y estamos en ese punto, la construcción de los indicadores, poder determinar financieramente cuánto nos impacta. Y hacíamos énfasis en ese ejercicio, en decirles, aquí tenemos que poder medir el proceso, poder medir cómo se está gestionando la información y en dónde tenemos que hacer esas inversiones y esas apuestas para mejorarlo y optimizarlo. Entonces, de todos estos elementos, ¿cuáles es en nuestra experiencia y en lo que hemos podido nosotros construir con las compañías los 4 que creemos que son determinantes y en donde vamos a hacer una pequeña profundización? Entonces, entendiendo eso, nosotros, como ustedes lo saben, hablábamos del concepto de, pues, transformación cultural. Y hablando del tema de transformación cultural, nosotros nos dimos cuenta que hay 4 elementos que son los determinantes. Primero, estrategia y cultura digital. Segundo, experiencia del cliente y del proveedor. Tercero, talento. Y finalmente, el tema de procesos. Si ustedes quieren llevar una adopción, llevar la transformación a sus organizaciones, estos 4 son ejes fundamentales. No estoy con esto queriendo decir que el tema de productos y servicios de infraestructura sean menores, pero si logramos tener una articulación correcta, si logramos conectarlos, que trabajen en simultánea, que puedan lograr encontrarse y que los repensemos, en estos 4 elementos es en donde nosotros hemos considerado que se dan los procesos exitosos y en donde se podemos llevar estos procesos de manera pues exitosa. Entonces, pues vamos a profundizar. En el concepto pues de la estrategia, miren, aquí es bien importante entender varias cosas. Primero, y esta es una recomendación, cualquier organización que decida involucrarse en un proceso de transformación digital, nuestra recomendación es hagan un proceso de diagnóstico para que puedan, teniendo ese diagnóstico, identificar las habilidades y las fortalezas que ya tiene la organización para llevar la transformación digital al éxito. La mayoría de diagnósticos se centran en identificar las falencias o los problemas que tienen para adoptarlo. Nosotros partimos desde un elemento muy importante y es qué ya tienes, con qué ya cuentas, qué fortalezas ya tiene tu organización. Porque cuando hacemos esos procesos de gestión del cambio con el talento nos damos cuenta que dentro de la misma organización están todos los insumos dados para cerrar esa brecha tecnológica. Y luego miramos a dónde estamos y cuánto nos hace falta para llegar y llevar a ese siguiente nivel los procesos de adopción de la transformación digital y la adopción de la metodología BIM, que para nosotros es eje importante o vital para la transformación digital del sector. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que hay que hacer un análisis externo e interno. Ese análisis estratégico nos da esa información y nos permite construir la ruta de la implementación. Y aquí quiero hacer una precisión. No es una carrera de 100 metros. La transformación digital es una maratón y no implica que estemos todo el tiempo haciendo un proceso de transformación, de mejoramiento, de análisis, trabajar por pequeños grupos,
que lideren dentro de la organización ese proceso de adopción de la metodología. Ahí creemos que es bien importante porque le va a ayudar a la organización a gestionar en pequeños grupos ese gran cúmulo de desafíos con los que se encuentra esa organización cuando está en ese proceso. Y naturalmente, y lo más importante, una vez usted elija la ruta estratégica, pues hay que trabajar en la ejecución. Cuando una organización no logra el objetivo, no es porque no tuvo una buena planeación, es porque no se aseguró en la ejecución. Y entonces nos encontramos con que al primer obstáculo la organización desiste. Esto pasa mucho y lo entenderán todos los que están vinculados al sector, es cuando están trabajando con la metodología BIM, están trabajando con el modelo, están extrayendo información, pero salió un error. Y la más fácil, y la situación más fácil es devolverse rápidamente a AutoCAD y tratar de solucionarlo. Y entonces lo solucionan entre comillas. Pero luego cuando nos van a tomar decisiones nuevamente, pues tienen que ir al modelo. Y entonces tienen que devolverse y volver prácticamente a hacer toda la información. La ejecución implica una disciplina. Y aquí nosotros hablamos de un concepto de control de actividades para el proceso, control de actividades para el resultado, y eso ayuda a que la organización vaya de manera paralela, no solamente pensando en el resultado, sino si la actividad que estoy llevando a cabo, pues le permite llegar a ese resultado y anticiparlo. Recuerden, ese concepto de anticipación es vital en un proceso tanto de adopción de la metodología BIM como en un proceso de adopción de la transformación digital. Aquí viene un concepto que para nosotros ha sido bien interesante y que muy poco se habla, y es el tema del concepto del Customer Experience. Nosotros lo hemos traído de estrategias de otros sectores y creemos súper importante que hay que pensar en el ejercicio del Customer Experience. ¿Qué es el Customer Experience? Es entender que cuando estoy en las diferentes áreas hay unas actividades clave que van a ayudar o que van a acelerar a que yo tenga esas pequeñas victorias y crean esas mejores experiencias en nuestros clientes internos. Entonces, ¿cómo se construye ese Customer Experience? Es básicamente en dos momentos. ¿Cuáles son los factores críticos que van a hacer que la experiencia o a facilitar o hacer, por así decirlo, menos compleja el proceso de adopción? Pues nosotros entramos y construimos esto. Entonces, por ejemplo, acá colocamos varias de las actividades claves que se hacen en planeación, en diseño, en programación, en construcción, en operación y mantenimiento. Y decíamos, bueno, por ejemplo, en planeación, hay la definición de los requisitos de información durante el ciclo de vida del proyecto es determinante. En planeación, pues definir el tipo de proyecto que se va a desarrollar, el tipo de activo que se piensa trabajar, pues necesita que tenga información cada día más precisa. Recuerden que parte, si la planeación está mal hecha, pues la ejecución va a estar mal hecha. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿de qué manera la información que se está recibiendo y la información que se está construyendo es consistente y está estructurada para la adecuada toma de decisiones? ¿O qué tan inexacta que hace que nos conduzca a reprocesos? Entonces, hacer toda esa construcción de ese mapa, de ese journey map que nosotros determinamos también y que lo hemos venido construyendo dentro de procesos de transformación digital, pues creemos que es súper importante porque cuando lo hemos llevado a las organizaciones, de hecho este fue un ejercicio que se hizo específicamente con una compañía, con Agrobetania, que es una de nuestras compañías que ya está finalizando todo su proceso de adopción en esta fase de implementar las mejores prácticas y empoderar a la organización. Construimos todo ese mapa y eso nos ha permitido acelerar los procesos. Tanto así que inclusive la misma junta directiva hicimos un ejercicio porque ellos son los que determinan los nuevos proyectos y hoy tenemos formatos especializados y específicos en donde la información está bajando clara para los demás miembros del equipo. Entonces, aquí ya vamos en dos puntos. Primero, hicimos la construcción de la estrategia. Entonces, aquí definimos el objetivo estratégico, definimos la estrategia. Luego empezamos a trabajar en el concepto de cómo vamos a crear esa gran experiencia para que la adopción de la metodología BIM, a la adopción de los procesos de transformación digital, sea mucho más eficiente para esa organización. Y aquí pasamos a un concepto que es importante, muy, muy importante. Y esto tiene que ver con el talento. Y lo primero es entender que
Hoy el talento es el determinante para adoptar, para llevar procesos de adopción de la transformación digital. Si el talento no está vinculado, si no está conectado, pues finalmente no se va a dar. Muchas veces las organizaciones piensan que simplemente es el hecho de capacitar al talento y con eso ya deberían tener los insumos. Muchas veces hay que ayudarlo a construir estas habilidades digitales, estas habilidades blandas, que yo prefiero llamarlas las habilidades duras, porque son las más complejas en muchas ocasiones de transformar, pero estas son las habilidades necesarias en esta nueva realidad y son determinantes. Esto es pues un estudio que se hizo en el 2017, el último acaba de salir. Estamos trabajando con Gallup, viendo todas estas nuevas realidades y estamos trabajando con varias compañías en el área de talento humano y nos hemos encontrado que en común son estas. ¿Cuáles son? Primero, centrados en el cliente. Es la capacidad que tenemos a través específicamente de la colaboración y el pensamiento colectivo de construir unos nuevos escenarios, de llegar a esos acuerdos de servicio entre las nuevas áreas. Una cultura abierta, una cultura que está entendiendo que la transformación digital implica desaprender para aprender, y ese es uno de los grandes conceptos. El otro concepto es el de la mentalidad digital. Muchos estamos acostumbrados a gestionar por correo electrónico, por WhatsApp, y ahora tenemos sistemas estructurados de comunicación que nos facilitan la gestión de la información, pero además tener un histórico para que con esa historia podamos mejorar. Básicamente la transformación digital toma la información que se está produciendo para poder generar nuevas oportunidades y también detectar oportunidades de mejora. Y esto implica un concepto de agilidad y flexibilidad. El concepto ya per se de la innovación y finalmente uno muy importante en el que poco nosotros hemos trabajado y que tiene que ver con qué, con cómo nosotros estamos aprendiendo a tomar decisiones a partir de la información. La información per se no nos dice nada. El éxito de acumular grandes volúmenes de información, que es a través de lo que se hace en el Big Data, no sirve de nada si con eso, con esa información no estamos tomando decisiones. Si ustedes se dan cuenta, cuando están haciendo procesos de adopción de inteligencia artificial, lo que tratamos es de hacer una construcción de cuál es el modelo de aprendizaje y cuáles son posteriormente las posibles decisiones o esos escenarios en los que se va a mover ese proceso de aprendizaje que nos produzca un resultado. Por ejemplo, en el SENA tiene una oportunidad única, la gente que se está formando en el SENA con esa alianza que tienen con IBM, específicamente esa compañía que tiene acceso a Watson, por ejemplo. Y aquí lo importante es formar estos talentos para que puedan tomar decisiones, para que con la información sepan qué hacer con esa información y puedan aportar a la mejora de los productos y servicios que se dan dentro de la organización. Entonces, aquí la invitación a las organizaciones, y si usted quiere llevar, y si ustedes quieren llevar la implementación de la metodología BIM por un camino exitoso, centrémonos en el talento como el eje transformador. Nosotros acá utilizamos muchas metodologías. Una de ellas trabajamos con Lego Serious Play. Nuestro equipo está certificado, por ejemplo, y aquí trabajamos y hacemos unos ejercicios súper importantes en esto. Tenemos pues otros equipos formados y certificados en otras metodologías, todas metodologías que han venido de este crecimiento acelerado de startups y de tecnologías disruptivas, y con ellas trabajamos para apoyar al talento, acompañarlo, seguirle proveyendo de esas habilidades que están en los equipos, en la mayoría de los equipos las tienen. Lo ideal es luego conectarlas. Y finalmente pasamos a un concepto que tiene que ver con los procesos. Y nosotros aquí hicimos un ejercicio bien interesante. Yo tuve la fortuna de formarme con el creador de la metodología del Canvas, que es una metodología para hacer procesos de innovación en modelo de negocios. Y lo que hicimos nosotros fue generar un proceso de personalización, pero específicamente creamos unos canvas de comunicación, unos canvas de priorización, utilizamos los mapas de empatía y utilizamos otras herramientas que nos ayudan a facilitar la reimaginación y la reconstrucción de los procesos, entendiendo 4 grandes componentes. Primero, cómo accedemos a la información. Segundo, cómo desarrollamos la actividad y ahora cómo la desarrollamos soportadas en tecnologías. Tercero, los productos o los entregables, porque muchas veces generábamos información, pero no estábamos entendiendo
ese producto, qué usos y aplicaciones tiene para las otras áreas de la organización. Y esto aquí nos ha ayudado a cambiar ese juego dentro de las organizaciones. Entender cuál es ese entorno común de datos sobre el cual todos vamos a trabajar, cuáles son las reglas de juego, que por ejemplo en la metodología BIM pues está el plan de ejecución BIM que nos ayuda a determinar cuáles deberían ser todas esas aplicaciones y los entregables y todo este tipo de cosas. Y finalmente el cliente, porque volvemos nosotros a lo mismo. La gestión por procesos es importante, pero más allá de gestionar un proceso, hay que gestionar la relación con el cliente interno, con el receptor de la información. Y aquí trabajamos el concepto de cómo crear una propuesta de valor, porque entendemos que ahora las áreas se vuelven pequeñas unidades de negocio, que tienen vida propia, que generan procesos de innovación, que generan sus propios análisis y que tienen objetivos estratégicos. Entonces, cuando nos volvemos pequeñas organizaciones, pequeñas unidades de negocio, podemos nosotros generar información que se despliegue y que mis otros clientes lo vean de manera positiva. Aquí trabajamos en este caso con mapas de empatía y esos mapas de empatía nos ayudan a ver, a precisar cuáles son esas actividades del cliente y finalmente cómo nuestros productos y servicios desde el proceso se conectan de forma efectiva y asertiva para poder conducir ese proceso de transformación. ¿Qué hacemos aquí? Tomar los procesos que ya están construidos y mirar dónde están esos nuevos, esa creación de puntos de contacto. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en procesos que hemos analizado y revisado dentro de organizaciones que, por ejemplo, una sola persona, imagínense en esto, una sola persona tiene más de 27 interacciones de supervisión en un proceso. Entonces, si esta persona se enferma, la organización perdió toda la oportunidad. Entonces, aquí cómo hacemos que el proceso y las actividades se vuelvan también autogestionables, que los equipos también sean autogestionables de sus procesos y podamos tener un estándar de comunicación mucho más claro. Lo otro es el reto que tenemos, y es que muchas veces la información, y esto pasa en nuestras organizaciones cuando crecen rápidamente, la información depende de las personas y está aquí en la cabeza. ¿Cómo la plasmamos? ¿Cómo la llevamos? A que esté escrita, que esté visible y cómo recordamos todo el tiempo que tenemos un objetivo grande que nos ayuda en ese proceso. Basados en esto, pues si ustedes se dan cuenta, las aplicaciones de la metodología BIM y de la transformación digital a lo largo del ciclo constructivo, pues están presentes todo el tiempo y nos cambian de procesos que son sistemáticos a procesos monolíticos, además en donde intervienen y podemos intervenir en tiempo real, todos con bastante información. De este slide, ¿qué es lo que nosotros más resaltamos? Dos componentes. Primero, la data. Si ustedes se dan cuenta, en todo el ciclo constructivo, la información es determinante para la toma de decisiones. Y el segundo es qué estamos definiendo como importante en la información que se está generando. O sea, aquí es, uno, la data. Toda la data que se genera es susceptible de análisis, es susceptible de creación de escenarios, de hacer proyecciones, de poder vincularla a procesos en donde luego a futuro llevemos inteligencia artificial, podamos conectarnos, por ejemplo, con drones, los drones nos generan información, las nubes de puntos, los escáneres, todo nos empieza a generar información y la data se vuelve importantísimo. Ahora, ¿cuál es esa información clave? Que contribuye y genera un impacto mayor en el ciclo constructivo. ¿Qué vemos acá? Pues ya podemos, por ejemplo, que en paralelo se trabaja diseño e ingeniería. Ya no estamos buscando al responsable que cometió el error, ahora estamos gestionando todos el proyecto. Podemos construir y establecer los procesos de coordinación entre las diferentes disciplinas, ya las disciplinas se hablan. Estuvimos hace poco en una compañía participando en un comité que tenían y estaban todos los interesados en el proyecto y nos encontramos con un desafío que no era necesariamente responsabilidad de alguien, sino que estaba y se necesitaba resolver. Y en ese proceso colaborativo se encontró una mejor respuesta que la que tiene la organización planteada con respecto a un tema específico que se les estaba presentando en terreno. Cuando vemos, por ejemplo, en el proceso de construcción, ya cómo pueden compartir información en tiempo real, cómo pueden hacer coordinación con los stakeholders, cómo pueden trabajar con los contratistas, cómo pueden tener todo un tema de planeación y además
de presupuestación mucho más eficiente. Y cuando vamos a operación y mantenimiento, que es, ahorita estamos en obra, es lo que nosotros hemos observado acá en Colombia, estamos en obra, entrando fuertemente en obra para conectarlo con diseño, y el siguiente desafío en el que estamos ya trabajando es en el tema de operación y mantenimiento. ¿Cómo vamos a mejorar esa precisión en operación y mantenimiento? Porque recuerden que finalmente de una edificación en operación y mantenimiento está pues la mayor inversión o los mayores costos que pueden hacer que un proyecto no sea necesariamente rentable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos todo esa visión del proceso. Y eso nos lleva finalmente pues a entender varias cosas. Que necesitamos que toda la transformación digital, que la implementación de la metodología finalmente tenga una forma de medirla. Y necesitamos unos indicadores que nos ayuden a medir unos objetivos claves de resultados. Entonces nosotros ya tenemos un objetivo estratégico. De allí tenemos que determinar cuáles son esos resultados claves en el resultado como lo queremos obtener, pero también en la actividad. Y nosotros hemos introducido un nuevo concepto y es hablar de los conceptos de listas de verificación. Tenemos que tener listas de verificación, checklists que nos permitan asegurarnos que los procesos no queden sujetos a percepciones cualitativas, sino que tengamos una mejor manera de llevarlo a cabo. Eso nos permite definir una meta, construir unos indicadores para cada meta y finalmente pues colocarlos en marcha y hacer todo un proceso de análisis de esa información. Y aquí vamos a hablar del mapa estratégico. Nosotros, ¿qué hacemos en las organizaciones? Lo que estamos haciendo en las organizaciones hoy es crearles un mapa estratégico. El mapa estratégico está pensado desde la alta dirección hasta la persona que consideremos, entre comillas, y lo digo entre comillas, que consideremos que es menos importante en el proceso. Porque creemos que la transformación digital hace que todos seamos eslabones. Y si un eslabón falla, por pequeño que sea, falla todo el proceso de transformación. Entonces tenemos un objetivo estratégico. Este caso es una organización que busca mejorar la productividad de los proyectos para maximizar la rentabilidad corporativa. Ellos se colocaron ese objetivo, que es un objetivo desde la perspectiva financiera, y luego fuimos al área de diseño y dijimos, bueno, señores de diseño, ¿ustedes cómo aportan a mejorar la rentabilidad corporativa de la organización o del proyecto que estamos construyendo? Y entonces aquí hablábamos pues de incrementar, y el objetivo que ellos se plantearon en esta organización fue incrementar la precisión en el cálculo de costos a través de la reducción del impacto en los cambios de diseño. Entonces el gran reto que se puso diseño fue, venga, vamos a tratar de entender muy bien el proyecto para que cuando estemos entregando información, los cambios que se originan por problemas en el área de diseño se reduzcan. Y aquí trabajábamos las 4 perspectivas de la cual nos habla el concepto de cuadro de mando integral, y es perspectiva del cliente, pues entendiendo cuáles son los procesos, la experiencia del cliente, aprendizaje y crecimiento, que es lo que nosotros llamamos talento, nuestros equipos están preparados para llevar esos procesos y finalmente la tecnología. Esto, pues ustedes lo ven ya en ejemplos, y entonces acá decíamos, bueno, ¿qué es lo que tengo que garantizar? Inteligencia del cliente. Y entonces, ¿cómo estamos trabajando en esos grupos objetivos? ¿Cómo estamos entendiendo esa información y cómo tomamos decisiones desde la data? La cadena de valor digital, entonces, pues enriquecimiento digital de ventas, de marketing, y cómo creamos una interacción multifluida, multicanales, por ejemplo. Gestión de la relación con el cliente, trabajar en la perspectiva del cliente es súper importante. Recuerden, cuando yo estoy entendiendo al otro, le puedo entregar información que le agrega valor. Cuando yo estoy entendiendo al otro, puedo adoptar mejores procesos de tecnología y hacer mejores inversiones tecnológicas. Luego íbamos a aprendizaje y crecimiento. Y hoy los proyectos, Gallup tiene un concepto que a mí me parece súper interesante, y es el concepto de los talentos dominantes. Y cómo ahora las organizaciones estamos también construyendo procesos a partir de los talentos dominantes que son requeridos para que esos procesos tengan éxito. Entonces acá, competencias digitales, que también está nuestro equipo, cuáles son las personas del equipo que podrían generar el mayor éxito y nos podrían generar los mejores resultados de cara al cumplimiento al objetivo. Cómo están interconectados los equipos y qué tanta innovación estamos haciendo. Hoy estamos, por ejemplo, en una organización
ellos tienen un área de innovación interna que salió de manera natural en el área de arquitectura, de diseño arquitectónico, y hoy estamos trabajando para establecer el modelo de innovación. Y hemos podido hacer innovación en materiales, hemos podido hacer innovación en proceso constructivo desde el concepto de diseño y aportar a las otras áreas de organización. El concepto de procesos, gestión del rendimiento, cómo se están optimizando las actividades, cómo estamos digitalizando también los procesos, cómo los estamos interconectando para que estén automatizados. Y finalmente, tecnología, el entorno común de datos, el Common Data Environment. Aquí hay que tener en cuenta que ya la norma, la ISO, por ejemplo, en el caso de la metodología BIM 19650, ha venido abordando estos temas, ya salieron más versiones, se sigue trabajando acá y los grupos interdisciplinarios siguen aportando allí. Y finalmente todo el concepto de definición de plataformas tecnológicas, niveles de acceso y digamos que ya todos estos requerimientos. Esto nos debe llevar a algo importante. Primero es entender que ya tenemos las áreas, tenemos el objetivo, los indicadores, los objetivos también para las áreas, y ahora tenemos que evidenciarlo a través de indicadores. Recuerden que lo que no se mide no se controla. Y nosotros hablamos de un concepto de listas de chequeo preventivo, que lo que nos ayudan es a tener puntos intermedios de control para garantizar el cumplimiento del resultado, el cumplimiento del entregable que nos están solicitando. Y aquí tenemos pues 3 indicadores. En este caso lo que hablábamos era cuáles son la variación del presupuesto estimado versus el ejecutado. Debo aclarar que varios de estos indicadores están construidos o están tomados a partir de los documentos que ha generado el BIM Forum acá en Colombia, que creemos que son pertinentes y que si ustedes también los quieren consultar, pueden hacer consultas de esos documentos, están disponibles y son gratuitos, pues de acceso gratuito para todos. Y empezamos a mirar cuál era el impacto. Entonces nos dimos cuenta que si teníamos una variación entre el presupuesto estimado y el ejecutado superior al 3%, esta organización sacrifica automáticamente hasta un 1% de su rentabilidad. En el indicador 2 nos dábamos cuenta entre la variación del presupuesto de factibilidad y el de construcción que teníamos el mismo efecto. Y nos dimos cuenta de algo súper interesante, porque cuando uno lleva la transformación digital y le agrega indicadores, empieza a detectar costos ocultos. Nos dábamos cuenta que, por ejemplo, si se pactaban 10 días para entregar una actividad de diseño a construcción, que era fundamental para el proceso constructivo, si esto se retrasaba 5 días, implicaba todo un retraso y llegamos a establecer que en uno de los procesos en donde encontramos una demora superior a 15 días, nos estaba costando en costo oculto cerca de 150 millones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la generación de indicadores, el crear un mapa estratégico también le da a las personas, perdón, la capacidad de visualizar, la capacidad de ver cómo participan, cómo impactan el proceso. Súmenle a todo esto, todo lo que ustedes han venido trabajando con la tecnología, con lo que nos mostraron en las primeras conferencias y en lo que nos van a acompañar y nos van a seguir dando a conocer de cómo con la tecnología podemos transformar la manera como trabajamos. Y esto me lleva a cerrar con la siguiente frase. Recuerden que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y hoy todos tenemos la responsabilidad de crear nuestro futuro. Y para eso tenemos todas las herramientas tecnológicas, tenemos todas las tecnologías, tenemos todos los estándares. Y específicamente para el sector, hoy tenemos la metodología BIM, entendiendo que hay otras metodologías que finalmente todas nos conducen a lo mismo, a la transformación digital. Entonces, recuerden que este es el objetivo. Yo con esto termino mi charla y doy paso pues a las preguntas que ustedes tengan o que tengan las diferentes personas. Agradecemos a nuestro ponente. Efectivamente es el momento de preguntas. Doy espacio entonces a nuestra moderadora. Claro que sí, tenemos 2 preguntas. Una es de Ángel Ricardo, que pregunta, ¿crees que falta interés por parte de los entes gubernamentales para acelerar los procesos BIM en Colombia? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo lo que te puedo contar es que actualmente el Ministerio de Vivienda
las curadurías y el BIM Forum han venido trabajando específicamente en generar todos estos procesos normativos para llevar la adopción de la metodología BIM de manera, digamos, con un mandato BIM desde el sector público. Yo veo que hay la intención, no creo que haga falta interés. Existe todavía un desconocimiento, todavía tenemos que llegar a la construcción de varios acuerdos. Por ejemplo, el EDU en Medellín ya lo viene trabajando, ahora el IDU acá en Bogotá también está empezando a trabajarlo, y hemos encontrado que se empiezan a articular, y es un proceso de articular. Eso es un proceso en donde todos podemos colaborar. Creemos que es definitivo que en la medida en la que el sector gobierno, el sector público, vaya dando esos primeros pasos, pues eso va a implicar que el sector privado se acelere. Hoy lo tenemos acá en Colombia como el sector privado tomando la iniciativa e invitando al sector público. De hecho, ya salió la resolución y el decreto donde ya se empieza a ver todo el concepto de llevar a las curadurías todo utilizando metodología BIM. Entonces creo que estamos en el proceso y bueno, yo creo que vamos bien. De hecho, se me olvidó decirles una cosa. Ya hay un COMPES de transformación digital que incluyó un capítulo o un concepto específico de transformación digital para el sector de arquitectura, sector de construcción e infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el COMPES? Pues el COMPES es la política pública que está por encima pues, de los diferentes gobiernos que existan en ese momento. Así que yo creo que ya está la intención en Colombia y pues está dado para que se pueda hacer. Bueno, la otra pregunta es, ¿puede pensarse en BIM para la gestión de múltiples proyectos que interactúan entre sí para buscar un mayor beneficio? ¿Tiene algún ejemplo en el sector real? Ok, mira, sí, nosotros creemos que la metodología BIM sí se puede utilizar para la gestión de diferentes proyectos. Un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos. De hecho, la metodología BIM, por ejemplo, lo estamos haciendo en una compañía que se llama Agrobetania. Ellos hacen construcción de centros logísticos y hemos podido hacer un proceso de integración desde el concepto de diseño hasta el concepto de operación y mantenimiento con esta compañía. Y ellos lo han ido construyendo fase a fase. Logramos conectar los contratistas, por ejemplo, que es uno de los grandes desafíos. Y hoy tenemos un ejercicio de control importante. Estamos trabajando ya con, por ejemplo, tabletas para que el modelo esté en obra y se pueda ver en obra, para tener el ejercicio de un residente BIM, para que esté allí participando, actualizando el modelo y tengamos un modelo as-built correcto. Estamos desde el área de contratación, por ejemplo, hicimos cambios importantísimos y fue tener estándares en donde no solamente recibimos la ficha técnica de los materiales que iban para la obra, sino también sabíamos ya con precisión al cuánto tiempo deberíamos estar haciendo procesos de mantenimiento, porque esta compañía tiene una característica particular. Ellos tienen todo el ciclo, desde la planeación del proyecto hasta la operación del proyecto. Entonces, estamos pensando ya en tema de operación y mantenimiento, cómo tenemos la información precargada y cómo hacemos procesos adicionales en esto. Pero creemos que sí, también hay otros casos, por ejemplo, que nos hemos encontrado, está uno que conocimos recientemente de una persona del BIM Forum que lo utilizó para un tema de siembra de café, por ejemplo. Entonces, creemos que sí funciona bien y pues digamos que estos son los casos, tenemos muchos más casos, pero creo que este Agrobetania nos ha funcionado muy bien porque implicó todo un reto. Primero era un equipo de más de 20 años en la misma organización, eso implica la gestión del cambio. Lo segundo es, los proyectos que ellos tienen son proyectos propios que están en alianza con terceros. Entonces tenemos que trabajar con terceros para que el centro logístico funcionara bien. Tuvimos que trabajar todo un tema de trámites en curaduría, que tiene una serie de puntos de partida. Por ejemplo, se pueden demorar hasta 60 días hábiles en dar respuesta y entonces esto nos puede retrasar los cronogramas. Y en el tema de contratación y de gestión del riesgo a nivel contractual era otro de los componentes importantes. De hecho, ya tenemos vinculado el área de planeación financiera que antes no existía y creemos que sí, es indudable
y va a ser básicamente parte del éxito. Hay cosas que no puedo mostrar, no les puedo mostrar el proyecto porque todavía no estamos nosotros autorizados, pero esperamos que en unos 20 días esté ya el caso disponible en nuestro sitio web para que lo vean completamente. Ok, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias por tus respuestas y por tu conferencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden entonces que BIM, la nueva normalidad, que no es solo la digitalización, sino que además se necesita una estrategia y una transformación cultural. Damos entonces un agradecimiento muy especial a Leonardo Lamprea por compartir sus conocimientos a nuestros asistentes y por supuesto a la empresa que representa Nazca Digital por ser uno de nuestros principales patrocinadores. Muchas gracias a ustedes.